Un hombre sale a comprar cigarrillos en una tarde cualquiera de Mendoza, sin imaginar que está a segundos de volver a caer. Pero no era un vecino común, era uno de los prófugos más buscados de Argentina. Quédate hasta el final porque la forma en que vivió escondido revela algo más inquietante que sus fugas: las grietas de todo un sistema. El origen de un nombre temido. Martín Alejandro Spiace Pugh no apareció de la nada. Su historia comenzó mucho antes de convertirse en un nombre repetido en expedientes policiales y titulares. Desde joven creció rodeado de un ambiente donde el delito no era una excepción, sino casi una herencia familiar. Su apellido ya tenía peso en ciertos círculos criminales, y eso marcó el camino que terminaría recorriendo. Lo impactante es que su entrada al mundo delictivo no fue lenta ni improvisada. A una edad en la que muchos apenas están pensando en terminar la escuela, él ya estaba vinculado a robos, armas y enfrentamientos. Ese primer tramo de su vida muestra algo incómodo. Algunos delincuentes no se construyen en un solo episodio, sino en una cadena de decisiones, influencias y oportunidades fallidas. Y aquí aparece la primera pregunta fuerte: ¿cuándo una persona cruza el punto del que ya no quiere volver? En el caso del Banana, ese límite parecía haberse roto demasiado temprano. El golpe que cambió todo. El episodio que lo instaló definitivamente en la historia criminal argentina fue el ataque al camión de caudales frente al Ministerio de Economía de Chubut en Rawson en 2007. Lo que debía ser una operación rutinaria terminó convertido en una escena de terror. Hombres armados, una emboscada, disparos y 2 policías muertos. Spiace Pugh fue condenado por ese hecho, aunque su papel exacto en los disparos siempre quedó rodeado de discusiones judiciales y versiones encontradas. Lo que no se discute es que aquel día su nombre dejó de asociarse solo con robos. Desde entonces, para muchos pasó a ser el matapolicías, una etiqueta brutal que lo acompañaría para siempre. Ese golpe no solo dejó víctimas y dolor, también expuso una capacidad de organización criminal que alarmó a las fuerzas de seguridad. Ya no se trataba de un ladrón común, se trataba de alguien capaz de participar en operativos violentos, planificados y con consecuencias irreversibles. Y lo peor todavía no había llegado. El hombre que desaparecía sin dejar rastro. Después del ataque en Rawson, Spiace Pugh entendió que quedarse visible era una sentencia. Entonces hizo lo que más desconcertaba a los investigadores: desaparecer. Cambió nombres, se movió entre provincias y evitó cualquier rutina que pudiera delatarlo. Durante años su vida pareció una mezcla de paranoia, cálculo y supervivencia. Lo llamativo es que no necesitó esconderse en una cueva ni escapar a un lugar imposible de encontrar. Se mezcló con la vida cotidiana. Usó identidades falsas, se presentó como otra persona y logró pasar controles sin levantar sospechas. Esa es una de las partes más inquietantes de esta historia. El prófugo más buscado podía estar viviendo a pocos metros de gente que no tenía idea de quién era realmente. Y aquí está el detalle que engancha. No siempre caen los más buscados por grandes operativos espectaculares. A veces caen por algo mínimo, por un dato suelto, por una rutina repetida o por alguien que decide hablar. La fuga que humilló al sistema. Si había algo que alimentaba el mito de Spiace Pugh, era su relación con las fugas. La más famosa ocurrió en 2013, cuando un grupo de internos escapó del penal de Seiza, considerado uno de los establecimientos más seguros del país. 13 presos salieron por un túnel y lograron atravesar controles sin ser detectados a tiempo, en un episodio que provocó un escándalo institucional enorme. Más allá del morbo, esta fuga dejó una pregunta imposible de ignorar: ¿cómo pudo pasar algo así en un penal de máxima seguridad? Las sospechas de fallas internas, negligencia o posibles complicidades volvieron el caso todavía más grave. Para Spiace Pugh, esa fuga fue más que una salida, fue la consolidación de su leyenda. Mientras varios de los escapados fueron recapturados, él consiguió mantenerse fuera del radar durante años. Y cada día libre lo convertía en una obsesión mayor para la policía. El sistema había sido burlado y él lo sabía. La vida falsa en Mendoza. Durante su etapa como prófugo, Spiace Pugh construyó una vida paralela en Mendoza. No vivía simplemente escondido, vivía con otra identidad, con documentos falsos y con una fachada lo bastante convincente como para moverse sin despertar demasiadas sospechas. En su entorno muchos lo conocían por nombres que no eran el suyo.
Pero detrás de esa apariencia había tensión permanente. Según las investigaciones, mantenía armas, se movía con extrema precaución y evitaba cualquier exposición innecesaria. La persona que compartía su vida tampoco conocía toda la verdad. Para ella él era alguien distinto, un hombre con una historia inventada. Este punto es clave porque revela una doble vida peligrosa. Por un lado, el prófugo buscado por todo un país. Por otro, el supuesto vecino rural que salía, compraba, manejaba y convivía como si nada. Y esa contradicción es escalofriante. Mientras más normal parecía su rutina, más difícil era detectar al hombre real detrás de la máscara. La captura en el kiosco. La caída llegó el 22 de diciembre de 2017. Después de años de búsqueda, la policía recibió información concreta y empezó a vigilar sus movimientos en una zona rural de Rodeo del Medio en Mendoza. Sabían que detenerlo en su casa podía ser demasiado peligroso, así que esperaron el momento en que saliera solo. Ese momento llegó cuando fue a comprar cigarrillos. Una escena común, casi absurda, terminó siendo el final de una de las búsquedas. Un subcomisario lo interceptó armado y le dio la voz de alto. Contra lo que muchos esperaban, Spiacepuc no intentó disparar ni escapar. Se entregó. La sorpresa fue enorme. Un hombre asociado durante años con violencia, fugas y enfrentamientos cayó en segundos, en plena calle, lejos de su refugio. Pero el verdadero impacto vino después, cuando los investigadores entraron a la casa donde se ocultaba. El arsenal que reveló el peligro real. El allanamiento dejó una imagen difícil de olvidar. En la vivienda encontraron armas de fuego, municiones, chalecos, documentos falsos y explosivos enterrados. No era el escondite improvisado de alguien que solo quería pasar desapercibido. Parecía una base preparada para resistir, moverse o cometer nuevos delitos. La justicia federal lo condenó en 2019 a 13 años de prisión por ese arsenal, materiales explosivos, documentos falsos y otros cargos. Su pareja fue sobreseída al considerarse que había mediado violencia de género. Ese hallazgo cambió la lectura del caso. Ya no se trataba únicamente de un prófugo escondido. Se trataba de alguien que incluso en la clandestinidad seguía rodeado de recursos peligrosos. Y aquí aparece lo más inquietante. Todavía hay preguntas sin respuesta. ¿Para qué quería tantos explosivos? ¿Quién lo ayudó durante sus años de fuga? ¿Cómo consiguió sostener esa vida paralela sin ser detectado antes? A veces, una captura no cierra una historia, solo revela lo poco que se sabía. La historia de Martín Banana Spiacepuc deja una idea clara. No se trató solo de un hombre buscado por la justicia, sino de un caso que expuso cómo el delito organizado puede aprovechar identidades falsas, fallas de control y años de silencio para mantenerse activo. Sus fugas, su vida clandestina y el arsenal encontrado muestran una mezcla de audacia criminal y debilidades institucionales. Pero también recuerdan que ningún mito delictivo dura para siempre. Al final, incluso el prófugo más temido puede caer por un descuido cotidiano, revelando que detrás de toda leyenda siempre hay consecuencias reales. La historia del Banana Spiacepuc no es solo la de un delincuente peligroso, es también la historia de fugas, identidades falsas, errores del sistema y preguntas que todavía incomodan. Fue buscado durante años, cayó en una escena casi cotidiana y terminó bajo un régimen de alto riesgo. Pero la pregunta más fuerte es esta. ¿Su historia demuestra la astucia de un criminal o las fallas de las instituciones que debían contenerlo? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios. Y si te gustó este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Nos vemos en la próxima ocasión.